y díselo: oh, santo es el Señor, pues su nombre es santo, santo, Dios. Santo eres Jesús, santo eres Señor. Santo, santo, santo. Por un momento di conmigo: santo, 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 santo es el Señor. Santo, santo, santo es nuestro maravilloso Redentor. Dilo una vez más: santo, santo, santo es nuestro amigo, el Espíritu Consolador. Bríndale ese aplauso a nuestro Rey y Dios, al Todopoderoso, al único que hace maravillas, prodigios, proezas y milagros, a nuestro amado Salvador. Aleluya. A ti damos la gloria, precioso Señor. A ti damos la gloria, precioso Jesús. A ti damos la gloria, maravilloso Señor.
Extiende, Señor, tu mano poderosa sobre tu pueblo, sobre tu iglesia. Oh, precioso Jesús, para operar maravillas, prodigios y milagros, soberano Señor, con tu divino poder, mi Dios omnipotente y santo. Aleluya. Sí, Señor. Levántate, Señor. Levántate. Amén. Levántate, Señor. Huyan delante de ti, tus enemigos se dispersen delante de ti. Todos aquellos que aborrecen tu presencia reinará sobre todo imperio. Tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado. Tu presencia reinará Sobre todo imperio, tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado. Díselo con alegría. Oh sí, Señor. Con esas palmas. Levántate, Señor. Huyan delante De ti, tus enemigos se dispersen delante de ti. Todos aquellos que aborrecen tu presencia reinará sobre todo imperio. Tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado. Tu presencia reinará sobre todo imperio. Tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado. Una vez más, levántate. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Huyan delante de ti, tus enemigos se dispersen delante de ti. Todos aquellos que aborrecen tu presencia reinará sobre todo imperio. Oh sí, Señor, tú eres Rey y eres Dios. Gobernará sobre todo Principado, tu presencia reinará sobre todo imperio. Tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado. Espíritu de temor, huye, espíritu de maldad, huye, espíritu de rencor, huye, espíritu de división, espíritu de enfermedad, huye, espíritu de rebelión, huye, espíritu inmoral, huye, espíritu de oscuridad. Huye. Tu presencia reinará sobre todo imperio. Decláralo. Tu presencia reinará. Oh sí, Señor. Gobernará Sobre todo principado. Tu presencia reinará sobre todo imperio. Tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado. Espíritu de perversión, huye, espíritu de ambición, huye, espíritu profanador, huye, espíritu de vanidad, espíritu de murmuración, huye, espíritu de contención, huye, espíritu de hechicería, huye, espíritu de mortandad. Tu presencia reinará sobre todo imperio. Tu presencia reinará
gobernará sobre todo principado. Levántate, Señor. Amén, aleluya. Dale ese aplauso a Jesús. Adórale. Gloria al Señor. Buenos días, amada iglesia. Nos alegra mucho verles en esta mañana. Qué bueno que nos hayamos dado cita en este lugar. Bueno, en esta mañana vamos a hablar de un tema que nos compete a todos. Diga, nos compete a todos. Amén, a todos. Porque vamos a hablar de los valientes del reino. Diga, yo soy un valiente del reino. Amén. Quiero hacerles una pregunta. ¿Quiénes tienen talentos aquí? ¿Quiénes tienen dones? ¿Y quiénes tienen ministerios? Amén. Aquí habemos personas con talentos, que hemos nacido con talentos. El Espíritu Santo nos ha dotado de dones. Amén. Y el Señor ha dado ministerio a quien Él ha querido. Amén, aleluya, porque eso lo dice la palabra del Señor. Si puedes decirle a alguien, dígale, los valientes no compiten. Dígaselo, los valientes ayudan. Amén. Los valientes no compiten. Porque es que resulta que a veces en la iglesia creemos que estamos en una competencia a ver quién es mejor, quién es más grande, quién hace más, quién dice más. Y yo en la palabra del Señor no veo que los valientes compitan. ¿Quién es mejor que el otro? ¿Quién es mejor líder? No, en la palabra del Señor vemos que el Señor nos ha llamado a ayudarnos los unos a los otros. Amén. Y el mejor ejemplo de servicio lo encontramos en Cristo Jesús. Entonces nosotros somos valientes de los que no competimos, sino de los que ayudamos. Amén. Vamos a leer un versículo en Primera de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 11, versículo 10. La lectura iría hasta el versículo 19, pero solo voy a leer el versículo 10, no más, y ya ustedes se darán cuenta de qué se trata el tema. ¿Ustedes recuerdan que David tuvo unos valientes? Vamos a hablar de ellos. Dice Primera de Crónicas 11:10. Estos son los principales de los valientes que David tuvo y los que ayudaron en su reino con todo Israel para hacerle rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana declaramos el poder tuyo operando en nuestras vidas a través de tu preciosa palabra. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú vas a hablar a nuestro corazón, que tú vas a hablar a nuestro espíritu y que tú vas a llenar nuestro corazón con tu bendita presencia. Te damos gracias por tu palabra y creemos que esa palabra se haga rema en nuestras vidas en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén, gloria al Señor. Bueno, ¿cuál sería una definición de valiente? ¿Quién me dice qué significa la palabra valiente? Fuerte, sí. ¿Qué más? ¿Por allí qué dijeron? Muy bien. Mire, encontré definición de valiente como diestro, eficaz, fuerte, vigoroso, esforzado. Eso significa nosotros los valientes de Jehová. Amén. Diga, yo soy un valiente de Jehová. Nos sentimos a veces incómodos en este lugar. Sí, ¿cierto? El sonido se hace un poco distorsionado. No nos pasaba eso en la congregación, escuchábamos nítido. De pronto dirán, ese cajón de Mateo, falta la batería, pero luego la tendremos. Pero si somos los valientes de Jehová, nos tenemos que soportar cosas como estas tan sencillas para después ver bendiciones, amén. Son cosas sencillitas. Y no salimos corriendo porque nos da calor, no salimos corriendo porque no me gustó donde me dijeron que me sentara, etcétera, etcétera, etcétera. Sino que nosotros somos los valientes de Jehová, amén. Así que en esta mañana
en tu mente y en tu corazón ten presente que tú eres un valiente de Jehová y que vas a actuar como ese valiente de Jehová. Vamos a mirar dónde conoció David estos valientes y vamos a 1 de Samuel capítulo 22 versículo 1 y 2. 1 de Samuel, Santiago 22 versículo 1 y 2, y dice la palabra del Señor de la siguiente manera, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Yéndose luego allí, David de allí huyó a la cueva de ¿qué? De Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él. Vamos a leerlo todo. ¿Quiénes se juntaron con él? Todos los afligidos, todos los que estaban endeudados, todos los que se hallaron en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo ¿cuántos? ¿Ustedes saben qué significa la cueva de Adulán? ¿No saben? Significa reposo. O sea que David fue a reposar. La cueva de Adulán significa reposo o justicia del pueblo, justicia de Dios. Por eso David corrió allí a aquel lugar, porque él necesitaba reposo. ¿De quién estaba siendo él perseguido? ¿Por quién? Perdón, ¿por quién? Por Saúl, el rey Saúl. Aunque David ya era ¿qué? Ya era rey. Pero aún estaba Saúl y David honraba a su rey, a Saúl. Y resulta que David huyó a la cueva de Adulán. Cuando vemos estos hombres, Santi, si quieres me colocas ahí el versículo 2, dice que estos hombres tenían características como un poco desagradables, tenían ellos, porque está diciendo que eran hombres apurados, o sea, se afanaban por todos, endeudados, amargados, perseguidos, abandonados, desesperados, desposeídos, despreciados por el pueblo, despreciados por la familia. Y estos fueron los que se juntaron con David. Y sabes, cuando leemos este contexto, nos damos cuenta que ellos se convirtieron en hombres útiles, esforzados, guerreros, servidores, fieles a la causa de su rey. Mire características importantes. Sigue, hijo, bienvenido. Guerreros, servidores, fieles, o sea que eran valientes. Aunque todos los demás los estaban despreciando por lo que eran. Nos hemos preguntado antes de que nosotros conociésemos a Cristo, ¿qué éramos nosotros? ¿Qué éramos tú y yo antes de conocer a Cristo? ¿Qué éramos? Creo que estábamos en la posición que estaban estos valientes de David. Igualito. Lo cual éramos nosotros cuando estábamos sin Cristo. Igualitos. Personas despreciadas, desposeídas, no teníamos ninguna posesión porque no teníamos a Cristo. Amargados de espíritu. Cuando no se tiene a Cristo en el corazón hay amargura. Y a veces se entra en amargura por cosas sencillas. Ayer alguien me llamaba, un adolescente me llamaba y estaba en amargura por su cabello, un adolescente de 14 años, y lloraba y estaba en amargura porque le había pasado algo en su cabello y estaba en amargura por cosas sencillas. Se entra en amargura, pero estos éramos nosotros sin Cristo. Así que aquí empezamos nosotros a ver de dónde nos sacó el Señor. Y ahora podemos llamarnos los valientes del reino de Dios. Usted puede decir amén. Somos los valientes del reino de Dios. Con todo
y ello lo que podamos tener, con todo y ello lo que nos puedan decir, con todo y el desprecio y el menosprecio que nos puedan hacer, y que para muchos no sirvamos, pero en Cristo somos nuevos. Amén. Ahora vamos a ver algunas de las características de estos valientes. Primera de Crónicas 12:8. Primera de Crónicas 12:8, y dice la palabra del Señor: también de los de Gad huyeron y fueron a David al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra. Mire, palabras tan eficaces. Eran hombres de guerra, muy valientes para pelear, diestros con escudo y paves. Sus rostros eran como rostros de leones. O sea, no eran animales, sino que infundían temor en el enemigo. Y eran ligeros como gacelas sobre las montañas. Y aquí encontramos algunas de esas características. ¿Por qué David tomó estos hombres cuando estaban llenos con tantos defectos, con tantos problemas? Nada más, yo me pongo a pensar que una persona amargada es un problema grande en potencia. Cuando tenemos a alguien a nuestro lado que tenga amargura, tenemos un problema enorme, un problema en potencia ahí. Pero David no los rechazó por todo lo que decían de ellos, y él veía de ellos y él oía de ellos. Y vemos características que tenían ellos. Dice que se identificaron con David, por eso fueron con él. O sea, se identificaron con su rey, estaban en una misma causa, en un mismo propósito, estaban encausados en lo mismo. ¿Qué otra característica? Eran fuertes, eran valientes, entrenados para la guerra, sabían usar bien sus armas. O sea, estaban listos para servir. Estaban listos para servir. Algo que debe tener los valientes del reino. Se sabían defender de sus enemigos. Ellos se sabían defender de sus enemigos. Y yo te hago una pregunta a ti. Y no sabemos un versículo, creo que no lo sabemos de memoria, el que está en Efesios 6:12, que dice que nuestra lucha no es contra ¿quién? Mi lucha no es con el hermano, mi pelea no es con el hermano, mi guerra no es con el cónyuge, mi guerra no es con los hijos. Los valientes de Dios saben pelear. Y dice la palabra del Señor en Efesios 6:12 que tenemos es nuestra lucha contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así pelean los valientes. No se van a pelear con el vecino, con el hermano, con el cónyuge, con los hijos. Se pelea es de esta manera, derrotando las fuerzas de las tinieblas en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué otra característica tenían? Tenían rostro de leones. O sea, no es que cuando a ellos los miraban un león, no. O sea, infundían temor por lo que ellos hacían. Eran fuertes. No es que tuvieran cara de leones. O sea, se les miraba el valor que infundían. Eso es una característica de los valientes. Eran ligeros. Eran gente que estaba dispuesta. Gente que estaba dispuesta a la hora que les dijeran: tienen que ir, tienen que hacer, hay que defender, hay que luchar. Estaban dispuestos en hacerlo. Alguien dijo el viernes
cuando hicimos, y agradecemos a cada hermano, al grupo de logística, por la actividad que se hizo el viernes, a los hermanos que nos colaboraron, porque ahora más que nunca lo necesitamos, ¿no? Y decía un hermano, pues no tenemos dinero, pero por la causa del Señor yo colaboro. Amén. Ese es un distintivo que tienen los valientes. ¿De dónde? No sé de dónde, pero esos somos los valientes del reino de Dios. Ahora, como servidores, ¿cómo estaban ellos? ¿Cuántos servidores hay acá? Diga, yo soy uno de ellos. Servidor no es los que se paran acá, los reciben, y algunos hermanos se incomodan porque les dice, hermano, siéntate mejor allá. No se incomode con los servidores. Ellos están cumpliendo acá una labor, están sirviéndole al Señor. Amén. Ellos están sirviendo. Y si el hermano le dice siéntate allá, es porque es organización. Eso es así de sencillo. Tenemos que dejar a veces de ser tan delicados, porque eso es delicadez que tomamos a veces. No. Dice que los servidores, ¿cómo eran ellos? Eran equipados para la guerra, eran útiles. Todos los que estamos aquí somos servidores. Por lo tanto, tenemos que tener esta característica. Santiago, en el capítulo 12 de Primera de Crónicas, versículo 24, la última parte del versículo 24 dice, listos para la guerra. O sea, no mantenían distraídos. A la hora que ellos tenían que ir a pelear, estaban listos para la guerra. En el versículo 30, la parte final dice que tenían fama de guerreros. O sea, se ganaron la fama, pero no porque lo oían. Se ganaron la fama porque peleaban. Y sabían que eran guerreros. Y dice, muy valientes, varones ilustres en la casa de sus padres. Verso 32, la última parte dice, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. O sea, eran sabios en el servicio, se preparaban para el servicio, se preparaban, algo que nosotros como valientes lo tenemos que hacer. El que le enseña clase a los pequeños no puede decir que viene y abre la Biblia, como muchos dicen, hoy voy a leer la Biblia donde me salga el versículo. Sí, y pongo el dedo ahí. Sí, ya, eso es lo que dice hoy para mí. Eso no es estar preparado. Los valientes se preparan para la guerra. Amén. Verso 33 dice que salían a campaña prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. O sea, podían mantener el orden, eran sujetos y obedientes. Cuando un servidor está aquí, ¿qué hace el servidor? Está aquí para poner orden. Amén. El líder le dio una orden al servidor. ¿Y el servidor qué está haciendo? Cumpliendo la orden. Cumpliendo la orden, así de sencillo. Y dice que los valientes tienen que ser sin doblez de corazón, pero tienen que ser sujetos y obedientes a sus líderes. Aprendamos a someternos. Mire, si tú y yo nos aprendemos a someter, aunque no nos guste, aunque sea difícil, pero créame que vamos a ser bendecidos cuando lo hacemos. Eso es una bendición y la palabra del Señor lo dice, eso no falla. Eso no falla. Dice que no tenían doblez de corazón, o sea, no eran hipócritas, eran fieles. David
estaba confiado en el corazón de ellos. O sea, no en confianza como la que le tenemos a Dios, sino en esa confianza humana que depositamos. Y David estaba confiados en ellos. Ellos eran hombres sinceros, sin doblez de corazón. No variaban. Ellos no variaban. Ahora, ¿qué fue lo primero que les dije cuando empezamos la enseñanza? Que los valientes no ¿qué? ¿Ya se nos olvidó? No competimos. Vuelva y diga, los valientes no competimos. Los valientes nos ayudamos. Amén. ¿Puedes decir amén? Los valientes no competimos, los valientes nos ayudamos. Es como si yo pusiese aquí al frente a los líderes de jóvenes, a los líderes de logística, de alabanza, de intercesión. ¿Quién me falta? Maestros, los líderes de escuela infantil. Y ellos empezaron aquí a decir: yo soy mejor que tú. Hey, mi liderazgo es mejor que el tuyo. Es que lo que yo hago se nota más que lo que tú haces. Los valientes no competimos. Amén. Los valientes no competimos. Los valientes nos ayudamos. Y si un líder de algún departamento quiere ayudar a otro líder de otro departamento, lo debe hacer. Es nuestra obligación apoyarlo. Amén. Así se trabaja en la obra del Señor. La obra del Señor no tiene divisiones. A veces creemos que solamente el culto de los jueves, como es de oración, solamente van personas que ya tienen determinada edad. Entonces los niños no pueden ir, ni los jóvenes tampoco, porque es que eso es para ya los que tenemos 40, 50, 60, los que oran. Los de ahí para abajo, no, esos no. Creemos que el apoyar el culto de los jóvenes el sábado solamente son de 25, 30 hacia abajo, ya los de ahí para arriba no tenemos derecho. Entonces el grupo de jóvenes, esos son allá ellos. Creemos que lo que hace el grupo de logística solo le corresponde y le compete al grupo de logística. No. Como iglesia, como valientes, nos ayudamos. Amén. Así funciona la obra del Señor. Primero, los valientes del reino de Dios ayudan. Diga: yo soy uno que ayuda. Amén. Yo soy uno que ayuda. Tenemos que ser de los que ayudamos. Y dice Primera de Crónicas 11:10. Estos son los principales de los valientes que David tuvo y los que le ayudaron en su reino con todo Israel para hacer rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová. Estos son los principales de los valientes que le ayudaron o que tuvo David. Les voy a poner un ejemplo. Resulta que en la iglesia del Señor, no me refiero a la congregación, a la iglesia del Señor. En la iglesia del Señor encontramos 3 filas. 2 de ellas están llenas y una está casi vacía. Increíble eso. Y nos podemos preguntar, bueno, ¿cuál es la que está llena?
¿O cuáles son las dos filas que están llenas? ¿Y cuál es la que está casi vacía? Una de las que está llena es los que critican. Esa está a rebosar y no le cabe uno más. Y todo lo que hacen en la congregación lo están criticando. Eso no tiene nada que ver con los valientes que ayudan. Esa es una de las filas que hay. Los que critican qué deberían hacer, cómo lo deberían hacer, cómo lo deberían colocar, pero ¿por qué no canta esta? ¿Por qué mejor no dice esto? ¿Y por qué no predica así? ¿Por qué no se mueve? ¿Y por qué no dice? ¿Y por qué no hace? Pero todo lo están criticando. Esa fila está llena. Tenemos otra fila que está llena y es los que sugieren. Es que yo sugiero que mejor coloquen las sillas en círculo. ¿Por qué las tienen que colocar en forma de L? Es que yo sugiero que mejor vendan lechona en lugar de vender arroz con pollo. Y cosas de esas. Solo están sugiriendo, pero no están ayudando. Y los valientes del reino no critican ni sugieren. Amén. Esas dos filas están llenas, desafortunadamente. Y están llenas por buenos cristianos. Critican el que se para y no se para a predicar. Es que no me gustó el hermano que predicó y por eso no voy a la iglesia. ¿Quién dijo que yo no voy a la iglesia el día que predica determinado hermano? Estamos viviendo todavía en la carne cuando pensamos de esta manera. Párese, el que se pare aquí a predicar me está dando palabra del Señor y yo la tengo que recibir con amor, amén, de parte del Espíritu Santo. Porque si no, estamos en emociones y la palabra es vacía y hueca y salimos de la congregación vacíos y huecos. Pero la tercera fila, esa es la que está casi vacía. ¿Sabes quiénes están ahí? Y está casi vacía. Están los que están haciendo lo que se necesita hacer en la obra del Señor. Y si ustedes empiezan a analizar, así son las cifras, tristemente. Ahí están los que dicen: aquí estoy para lo que usted necesite, aquí estoy para ayudar. Hoy fue muy chistoso y por eso nos cogió la tarde. Ustedes deben entendernos que nos toca dejar las cosas en un lugar, luego traerlas, volverlas a recoger, volverlas a llevar. Y es todo un proceso. Es todo un proceso. Cuadrar todo esto es todo un proceso. Nos demoramos. Y hoy veníamos, mis hijos se fueron en un carro allí donde tenemos las cosas guardadas y ellos se bajaron del carro y le dijeron al Señor que los esperara para sacar las cosas y subirlas en el carro. Ellos entraron y cuando ellos salieron a dejar las cosas, el Señor se fue, no estaba. Y llama a Mateo: mami, pero entonces llamamos a Eliseo: Eliseo, no, ya me voy de una. Por eso nos cogió un poquito la tarde. Qué bueno que estemos ahí, qué bueno que ustedes líderes en este tiempo, ustedes digan: oiga, voy a estar antes de, para poder ayudar allá. Qué bueno, porque necesitamos, mire, los que estamos en el reino de los cielos, que somos valientes, necesitamos estar ahí para ayudar. Amén, para ayudar. Muy rico estábamos diciendo: ¿cuándo empezaremos a hacer la obra allá en la congregación? Pero nunca pensamos que era tanto ajetreo para hacer esto, que era tan complicado ir, venir, traer, llevar. Pero ahí estamos, porque somos los valientes del reino, amén. Y como valientes estamos ahí
Los que ayudamos o los que ayudan son parte importante del ministerio, del reino de los cielos. Así lo quiso el Señor. Vamos a leer ahora el versículo 12 al 14 del mismo capítulo. Dice: tras de este estaba Eleazar, hijo de Dodo, Ahohita, el cual era de los 3 valientes. Este estuvo con David en Pasdamín, estando allí juntos en batalla los filisteos, y había allí una parcela de tierra llena de cebada, y huyendo el pueblo delante de los filisteos, se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron y vencieron a los filisteos, porque Jehová los favoreció con gran victoria. Los valientes del reino de Dios no huyen, se quedan. Amén. Los valientes del reino de Dios no huyen, se quedan. ¿Por qué? ¿Por qué nuestra tendencia es a huir cuando vemos que hay problemas? ¿Por qué nuestra tendencia es a decir me voy a otra congregación cuando hay problemas, en lugar de ir y solucionar el problema? ¿Por qué huimos? El Señor dice: los valientes del reino no huyen, se quedan, enfrentan el enemigo, solucionan el problema. Amén. Y no se van llevando su problema. Eso nos pasa. Y mire lo que les pasó a ellos. Los filisteos les iban a hacer daño, pero ellos dijeron: ¿por qué tenemos que huir? Vamos a defender lo que a mí me pertenece. Yo no voy a huir. No huyeron cuando los atacaron. Así que el Señor necesita cristianos que no huyan en los tiempos de dificultad. El Señor necesita cristianos que se queden en el tiempo de dificultad, en el tiempo de tribulación, en el tiempo de angustia, en el tiempo de problema. El Señor necesita de esos cristianos. O si no, ¿dónde está la iglesia del Señor? O si no, todos los que están aquí plasmados en la palabra del Señor, todos los apóstoles huyeron, no huyeron. Ellos se enfrentaron, se quedaron. ¿Por qué nos desanimamos cuando vienen los problemas y huimos? ¿Por qué decimos no quiero seguir más? Prefiero quedarme en la casa. ¿Por qué? ¿Por qué esa actitud? El Señor nos anima, nos alienta y nos dice: oiga, como valientes se tienen que quedar, enfrenten al gigante, enfrenten al enemigo. Amén. Enfrenten al enemigo. No huyamos. ¿Qué cosas hacen que tú y yo huyamos? Problemas emocionales, financieros, físicos. ¿Qué hace que huyamos de la congregación? Murmuraciones, críticas, envidia, celos entre liderazgos. Eso hace que huyamos. Y el Señor dice: ¿pero por qué? Santiaguito, colóqueme ahí Hebreos 10:39, por favor. En tu casa, 10:39. ¿En tu casa hay conflictos? ¿O aquí hay alguna familia perfecta que diga no? Por favor, levánteme su mano y dígame en el secreto. Todos tenemos conflictos, ¿cierto? ¿Han escuchado de alguna congregación que sea perfecta? Por favor, cuéntemela para ir allá. No, para no ir porque la dañamos. En todas. Y el Señor nos dice: no huyan por eso, quédense, sean valientes. Amén, sean valientes, porque si no, no la vamos a pasar de lugar en lugar. Y entonces vamos a tener que estar cambiando nuestros hijos. Es que mi hijo ya
tengo problemas con mi hijo, mejor lo cambio. Y entonces empezamos a decirle, hermanos, ¿será que me cambia su hijo por el mío? ¿Sí? No, es verdad que no. No huimos, nos quedamos. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe. ¿Para qué? Para preservación. Amén, del alma. Así que tú tienes que ser uno de estos. Yo tengo que ser uno de estos. Mira a alguien y dile, no retroceda. Dile así, no retroceda. No retroceda. Amén. Ya vamos terminando. Los valientes del reino de Dios defienden el reino. Amén. Los valientes de Dios defienden el reino. ¿Cómo les pareciera que un día nosotros como padres nos pusiéramos en contra de nuestros hijos? ¿Cómo sería? ¿Cómo se vería eso? Yo defiendo a mis hijos. ¿Se imagina que un día de estos yo llegue a la casa y me vaya con mi hijo Sebastián a hablar de mi hijo Mateo? O viceversa. No, cierto que eso sería algo ilógico. Así que como nosotros somos del reino de Dios, nosotros nos defendemos entre nosotros mismos. Amén. Nos defendemos entre nosotros mismos. Diga amén. Versículo 14, la parte final, dice: se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron y vencieron a los filisteos, porque Jehová los favoreció con gran victoria. No te di la cita. Primera de Crónicas, estábamos ahí, Santiago. Primera de Crónicas 11. ¿Sí es ahí, Santi? ¿Sí? 11. ¿Sí estás ahí, Santi? 14, creo. ¿No? ¿Dónde te di la cita, Santi? Sí, estábamos ahí. Gracias, hijo. Mire, cuando los filisteos llegaron, los valientes de David se quedaron ahí para defender a su pueblo, pero también a su rey. Amén. A su pueblo y a su rey. Así que nosotros, el Señor nos ha puesto a eso, a defender al pueblo, a defender a los líderes, a defender a su pastor. A eso nos ha puesto el Señor, porque no nos podemos, es imposible que como pueblo del Señor nos unamos en pleitos, en contiendas, en disensiones, en celos. Eso es imposible. Y de esta manera, como ellos se unieron, pudieron obtener victoria y fueron derrotados sus enemigos, o sea, los filisteos. Mire, cuando el pueblo del Señor se une, el diablo tiene que huir en el nombre de Jesús, porque se levanta un ejército del cielo, amén, aleluya, y pelea por nosotros. Pero cuando nosotros como iglesia nos dividimos en contiendas, en celos, en pleitos, créame, mi amado hermano, que eso va a ser el acabose de la congregación. Tenemos que aprender a defender el reino de Dios. Tenemos que aprender a cuidarnos entre nosotros mismos, no a herirnos. Qué triste cuando empezamos a herirnos. El Señor nos ha llamado para que nos defendamos nosotros mismos. El cuerpo de Cristo debe aprender a defenderse. Amén. ¿A dónde se inclina más nuestra balanza? ¿A defender o a criticar?
¿A criticar a los hermanos, a los líderes, a los pastores o a defender? ¿A dónde se inclina más nuestra balanza? Los cristianos que no defienden el reino de Dios, si no lo defienden, se atacan entre sí. Y por último vamos a ver, los valientes del reino de Dios entran en el territorio del enemigo para cumplir el anhelo del rey. Ustedes dirán, pero ¿cómo es posible que yo me vaya a enfrentar a enemigos? ¿Cómo Dios me va a enviar a un campo minado? Y el Señor nos dice, porque les voy a dar victoria. Y vamos a leer el versículo 17 y 18, Santiago del mismo capítulo. Y dice, David deseó entonces y dijo, ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén que está a la puerta? Y aquellos tres rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que está a la puerta y la tomaron y le trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová. Amén. ¿Cuál era el anhelo de David? Beber de esa agua. ¿Y qué hicieron estos tres valientes? Fueron y entraron al campamento de sus enemigos y trajeron agua. Y podemos preguntarnos, ¿cuál es el anhelo de nuestro corazón en esta mañana? ¿Cuál es el anhelo? Podríamos también preguntarnos, ¿cuál es el anhelo de Dios para con nosotros? ¿Qué anhelo? ¿Qué anhela Dios de nosotros? ¿Qué está anhelando Dios de tu vida, de mi vida? ¿Qué está anhelando Él de nosotros? Los anhelos que Dios tiene para nosotros son de bien y no de mal. Amén. ¿Qué anhela Dios? Que nosotros le sirvamos a Él. Amén. ¿Qué anhela Dios? Que nosotros derrotemos enemigos en el nombre de Jesús. ¿Qué anhela Dios? Que nosotros cuidemos de nuestra salvación, como lo dice en Filipenses 2:12, dice que debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y con temblor. ¿Qué anhela Dios? Que tú y yo permanezcamos fieles en su servicio. ¿Qué anhela Dios? Que el día que Cristo nos mande a llamar a su presencia, amén, nosotros podamos salir gozosos, podamos presentarnos ante el Rey. Dios anhela un día que nosotros vayamos y ocupemos las moradas que Cristo fue a preparar para ti y para mí. Eso anhela Dios. Ese es el anhelo de Dios. Pero ¿sabes cuál es el anhelo más grande que Dios tiene? Que cada hombre y que cada mujer sea salvo. Amén. Que los hombres y las mujeres sean salvos. Y ahí es donde nosotros, los valientes, tenemos que irrumpir en el campo de los enemigos para rescatar las almas perdidas. Allá es donde tú y yo tenemos que ir, predicar, enseñarles. Y no solamente, como digo, no es solamente ir a evangelizar y decirles Cristo te ama, sino ir y decirle te quiero discipular para que te bautices. Porque ahí es donde va el trabajo: evangelización, discipulado, bautismo. Amén. Y el Señor quiere que tú y yo entremos al territorio de esos enemigos y le arrebatemos las almas al diablo, a todas aquellas que están oprimidas por el mismo diablo, que Él las tiene esclavas del pecado.
El Señor quiere que tú y yo entremos a ese territorio de esos enemigos y podamos proclamar el evangelio de salvación. Mire, es tiempo de seguir predicando. La iglesia no se puede detener, el evangelio no se puede detener, la predicación de salvación no se puede detener. Hay que seguir predicando. Amén. Y no es que yo diga, ay no, pero es que solo tengo una persona. No importa. Evangeliza, discipula a ese solo que tú tienes. Dedícate a ese solo que tú tienes. Y dígale, pastor, está listo para las aguas bautismales. Porque eso es lo que el Señor quiere, que tú y yo prediquemos. No que nos callemos más. Las almas se están perdiendo. La gente está desbordada, pecando. Mire, me aterra que se abrió todo después de cuarentena, pero la gente está como si nunca hubiese llegado a hacer algo y están desbordados en el pecado. Y el Señor nos está diciendo, mire, es tiempo que la iglesia se levante y le predique a la gente que hay un Salvador y que pronto volverá por su iglesia, que Él vuelve por su iglesia. Hay jóvenes que están desesperados, a punto de un suicidio. Hay mujeres desesperadas, hombres desesperados, y nosotros que ya tenemos a Cristo, tenemos la luz, debemos ir y decirle a los demás, mire, Cristo te ama, es tu Salvador, Él puede sanarte, puede salvarte, puede liberarte, porque a eso nos llamó Cristo Jesús. Amén. Y vamos a finalizar leyendo primera a Timoteo 2, versículo 3 y 4. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Nosotros somos los llamados para que, al igual que los valientes de David, entremos al territorio del enemigo y rescatemos por el poder de Cristo al que está perdido. Amén. No importa quién sea, no importa en la condición que sea, no interesa. Porque es que a veces tenemos acepción, dependiendo quién sea le hablo, dependiendo al lugar donde sea yo voy. Si es por allá un barrio peligroso como los llamamos, yo por allá no voy. No, el siervo, el valiente del Señor va donde el Señor le dice, ve y predicas. Amén, ve y predicas. No interesa. Mire, los habitantes de calle necesitan también al Salvador. Amén, necesitan al Salvador. La persona que ante los ojos humanos pueda ser más insignificante necesita al Salvador. Y el Señor nos ha llamado para que vayamos y prediquemos. Así que, mi amado hermano, los valientes del reino entran en el territorio del enemigo para rescatar, amén, para defender, para ayudar. Eso hacen los valientes del reino. ¿Por qué no se colocan sus pies? ¿Y por qué no te preguntas si tú eres un valiente del reino? ¿Soy yo un valiente del reino? Y si tú crees que no eres aún un valiente del reino, mire, este es el día para que tú le digas al Señor: Señor, yo quiero ser uno de esos valientes del reino. Amén. Quiero ser de esos valientes, no me quiero quedar, no me quiero apocar. Muchos valientes del reino ya han partido con el Señor. Amén. Ya terminaron su carrera acá.
Ayer en mi corazón había alegría, pero al mismo tiempo hay tristeza cuando uno dice, ay, se murió tal persona. Y cuando vi la noticia que había muerto el pastor Gustavo, el pastor de la mamá de Rubén, y yo, oramos mucho por el pastor, fue mi maestro. Conocí al pastor Gustavo, era muy bien. Pero yo digo, ya el pastor Gustavo terminó su carrera. Y muchos vamos a terminar la carrera, pero que cuando la terminemos, amén, podamos decir, la terminó un valiente del reino. Amén. La terminó un valiente del reino. Padre, te damos gracias. Hoy te bendecimos, Señor. Hoy te alabamos, Señor, porque tu nombre, aleluya, es santo. Tu nombre es glorificado. Tu nombre es bendito. Tu nombre es poderoso. Tu nombre es admirable. Dios fuerte, Dios valiente, Dios guerrero eres tú. Y en esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te bendecimos, Señor, porque en el tiempo preciso llegó tu palabra a nuestras vidas. En el tiempo y en el momento exacto llegó tu palabra a nuestro corazón. Y hoy te damos gracias, Señor. Hoy te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por tu Espíritu Santo. Te doy gracias porque nos llenas. Te doy gracias porque nos ministras. Padre, hoy te doy gracias por los valientes del reino, Señor. Te doy gracias por cada mujer, cada hombre que es valiente del reino. Te doy gracias por los jóvenes que son los valientes del reino. Te doy gracias por los niños que son valientes del reino. Te doy gracias, Padre, porque hoy, Señor, a pesar de las dificultades, pruebas, desiertos que hemos atravesado, podemos, Señor, hoy decir que somos los valientes del reino, Señor. Te damos gracias, Padre, en esta mañana, porque tu palabra, Señor, tu palabra, aleluya, habla a nuestro espíritu. Tu palabra trae poder a nuestras vidas. Tu palabra trae convicción a nuestro corazón. Tu palabra trae, Señor, paz, trae gozo, trae alegría a nuestras vidas, Señor. Tu palabra es poderosa, aleluya. Hoy te pido, Señor, que llenes el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, y que esta palabra no se quede sencillamente en el aire, sino que haya una convicción en el corazón de poder entender quiénes somos nosotros. Éramos despreciados, no teníamos valor, pero Señor, cuando tú nos tomaste, cuando el tiempo preciso llegó a nuestro corazón, tú nos tomaste y algo nuevo sucedió, algo diferente sucedió, Señor. Algo nuevo sucedió, Jesús. Señor, hoy te pido que llenes cada corazón. Hoy te pido, Espíritu Santo, que nos ayudes a revestirnos con esa autoridad. Que nos ayudes a revestirnos con lo que tú nos has dado. Que nos ayudes, Señor, a entender, Padre, a entender, Señor, que somos los valientes del reino. Somos los valientes del reino, Señor. Oh, sí, díselo un momento. Levanta tus manos al cielo y díselo. Tómame, cerca quiero estar. Oh, aleluya. Y fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas, Señor, como las águilas, por el poder de tu amor. Con tu amor rodéame
tómame, que cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas. Yo me levantaré Como los valientes, como las Señor. águilas. Como los valientes del reino nos levantamos, Señor. Nos levantamos como en tu las nombre, Jesús. águilas. Nos levantamos en Por tu el nombre. poder de Déselo tu fuerte al amor. Señor. Dale un fuerte aplauso. Dígale gracias, Señor. Gracias, Jesús. Oh, santo eres mi Rey. Aleluya. Gracias, Señor, por tu paz. Gracias por tu compañía. Gracias, Señor, porque eres grato, eres bueno. Y hoy te pedimos tu cobertura. Hoy pedimos, Señor, la paz tuya. Hoy pedimos la paz tuya, Señor. Y hoy pedimos esa protección, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Gloria al Señor, gloria a Dios.